Gloria al Señor, hermanos. Los primeros discípulos. Y dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Gloria sea al Señor, hermanos. La palabra de Dios nos cuenta, hermanos, que Juan estaba con dos de sus propios discípulos. Estos hombres habían oído predicar a Juan, hermanos, y habían creído lo que decía, pero todavía no habían conocido personalmente a nuestro Señor Jesús. Juan había dado testimonio público acerca de él. En el día anterior, hermanos, se había referido a su persona como el Cordero de Dios y a su obra como aquel que quita el pecado del mundo. Juan había estado enseñando ya por bastante tiempo, hermanos, sobre este Mesías, sobre este Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y estoy seguro que sus discípulos con atención le habían escuchado durante todo este tiempo. Y estoy seguro, hermanos, que Juan les había hablado tanto del Mesías que estos discípulos anhelaban conocerle. Y ese día, hermanos, ese anhelo, ese deseo se cumplió. Dice aquí la Escritura que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ese día, hermanos, Juan perdió a dos de sus discípulos. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Juan para nada se molestó con esto. Al contrario,
Juan estaba feliz de verlos seguir a Jesús. Juan mismo dijo, hermanos, hermanas, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Amén. Primera actitud, hermanos, que es digna de imitar en este pasaje. Juan no se molesta, hermanos. Al contrario, para esto había estado preparando Juan a sus discípulos durante todo este tiempo. Para esto, para la llegada del Mesías. Ese día perdió a 2, pero no le molestó, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, vemos también la actitud de Él. Está siempre interesado en aquellos que le siguen. Y como lo diría unos capítulos después, en Juan capítulo 6, todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. El Señor Jesús aquí también mostró su interés, volviéndose hacia los discípulos. Imagino, hermanos, esta escena. Dice en el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, imagínense usted, nuestro Señor pasó caminando y ve que 2 hombres vienen detrás de Él. Amén. Muchos hermanos han pintado a nuestro Señor Jesús como una persona seria, como una persona, pues, que casi nunca sonreía. Yo prefiero pensar, hermanos, en un Jesús más humano, en un Jesús más jovial, hermanos, en un Jesús más lleno de gozo, en un Jesús, como vuelvo a repetir, más humano. E imagino, hermanos, en este momento a nuestro Señor ver hacia atrás a 2 hombres que le siguen y sonreír, hermanos. Sonreír y preguntarles, hermano, hermana, ¿qué buscan? Como quien dice, ¿para qué me están siguiendo? O como quien dice, ¿en qué les puedo servir, muchachos? Prefiero imaginar a un Señor Jesucristo así. Amén. Todo lo contrario de lo que eran los rabinos de la época. Hombres serios, con una cara empurrada siempre, ¿verdad? Sabiendo que ellos son la autoridad y que ellos tienen el conocimiento. Pero nuestro Señor Jesús, hermanos, no era así. Nuestro Señor Jesús era un hombre lleno de gozo, lleno de alegría. Yo lo imagino, hermanos, en su ministerio terrenal como un hombre que siempre tenía una sonrisa para brindar a los demás. Qué agradable es encontrar a gente así, hermanos. Y nuestro Señor les pregunta, al ver que le siguen, ¿qué buscan? El Señor conocía la respuesta, hermano, hermana. El Señor sabía por qué venían detrás de Él. Sin embargo, Él les hace la pregunta porque a Él le agrada, hermanos. Al Señor le place que nosotros le digamos. Al Señor le gusta que nosotros mismos seamos quienes le digamos a Él. Él dijo, hermanos, que aún nuestra petición no está en nuestros labios, pero nuestro Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Señor sabía la respuesta, ¿por qué le seguían? Sin embargo, les pregunta. La respuesta de ellos, Rabí, ¿dónde te hospedas? Amén. ¿Dónde vives? Esta otra pregunta, hermanos, mostraba que querían estar con el Señor, querían platicar con Él, querían conocerle mejor, hermanos, y es que no es para menos. Imagínese usted cuántos meses llevaba el Bautista de estar hablándoles acerca de Jesús. Y cuando por fin, hermanos, tienen delante de ellos a aquel de quien tanto habían escuchado, ellos no anhelan otra cosa, sino estar con Él, aprender de Él, irse con Él. Ojalá, hermanos, hermanas, así fuéramos todos. Ojalá, hermanos, ese fuera el deseo de todos nosotros. Amén.
seguir a nuestro Señor, porque nuestro anhelo es siempre estar con Él, porque nuestro anhelo sea siempre conocer acerca de Él, porque nuestro anhelo sea siempre, hermanos, morar con Él. Me recuerda aquel pasaje de los discípulos del camino de Emaús, del cual hicieron una canción muy bonita. Y esa canción dice, basada en este versículo, en este capítulo de San Lucas, dice: quédate, Señor, ya se hace tarde. ¿La han escuchado ustedes? Las sombras de la noche se aproximan y con ellas el tentador asomará, dice, acechará. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Qué bonita canción, hermanos, basada en la Escritura. Y así estos hombres, hermanos, llegaron delante del Señor con el anhelo de conocerle, de seguirle y de aprender de Él. No se sentían satisfechos, hermanos, con un mero encuentro nada más con Él. Anhelaban tener una comunión continua con Jesús. Versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mira, hermano, qué maravilloso es que aquí la Escritura nos cuenta y nos da el nombre de uno de estos dos discípulos de Juan, que ese día se volvieron discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Andrés. No nos dice, no nos revela la identidad del otro, pero yo, hermanos, creo y estoy casi seguro que se trata del apóstol Juan, porque cuenta a detalle, hermanos, cuenta a detalle lo que aquí sucedió. La Escritura no lo dice, pero creo que es el apóstol Juan, el otro de los discípulos. Pero veamos algo más, algo que es, a mi manera de pensarlo, conmovedor, hermanos. Porque Andrés conoció a Jesús. Andrés conoce a Jesús y mire qué es lo primero que hace. Él dice, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, y le trajo con Jesús. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano, hermana? Andrés es el primero en conocer a nuestro Señor Jesucristo y lo primero que él hace es traer a su hermano delante del Señor. Mire qué actitud más maravillosa, hermanos. Ojalá esa fuera la actitud de cada creyente, traer a sus hermanos y hermanas al Señor, presentarles al Señor. ¿Lo ha hecho usted, hermano, hermana? Le ha dicho a alguien: he hallado al Mesías, he hallado a Jesús y quiero que tú también lo conozcas. Mira, hermano, hermana, Andrés es uno de los personajes más simpáticos dentro del grupo de los apóstoles. Tiene dos cualidades sobresalientes. Número uno, Andrés se caracteriza por estar dispuesto y no tener ningún problema en ocupar el segundo lugar. Una y otra vez se le identifica siempre en la Escritura como el hermano de Simón Pedro. ¿Amén? Como el hermano de Simón Pedro. Cada vez la gente lo conocía a él como: ¿quién es Andrés? Andrés, ¿quién es Andrés? El hermano de Pedro. Sí, ahí sí ya lo conozco. Amén. A mí me pasaba mucho eso, y bueno, todavía me pasa mucho allá en la colonia donde vivimos. Amén. Allá donde vivimos, si nosotros queremos llamar por teléfono para que lleven el gas, entonces uno da la dirección de la casa, la dirección es esta y esta y esta,
Pero ¿por dónde? Le dicen a uno. ¿Pero por dónde? Y si uno dice, es en la casa de Flor. Flor es mi hermana. Ah, la casa de Flor. Entonces sí, ya conocen, ¿verdad? Y cuando le hablaban de mí a alguien, ¿y quién es él? ¿Quién es? El hermano de Flor. Ah, sí, pues, porque mi hermana era y es muy conocida por allá. Y entonces la gente me identificaba como el hermano de Flor. Y así pasaba con Andrés, hermanos. Y a él no le molestaba que la gente lo identificara siempre como, el hermano de Pedro. Ahí sí, rápidamente era identificado. ¿Sabe una cosa, hermanos? Él vivió a la sombra de su hermano. Amén. Muchos, es posible, hermanos, que no supieran quién era Andrés, como les decía. Pero todo el mundo sí sabía quién era Pedro. Así que cuando hablaban de Andrés, le identificarían siempre como, el hermano de Pedro. Andrés, hermanos, no llegó, aunque él fue el primero en conocer al Señor. Fíjese, Andrés no formó parte del círculo íntimo de Jesús. Recuerde usted que nuestro Señor Jesús tenía un círculo de 3 apóstoles, que era su círculo íntimo: Pedro, Juan y Jacobo. Y Andrés no, hermano, para las cosas más importantes, para la más importante de ellas, a mi manera de pensar, cuando el Señor va al monte de la transfiguración y ahí se oye la voz misma de Dios el Padre, amén, el Señor Jesús se lleva a 3 y no incluye a Andrés, hermanos. Pero a Andrés esto no le molestaba, hermanos. Habría sido, digámoslo así, habría sido normal o habría sido fácil para Andrés sentirse ofendido, hermanos. Sentirse ofendido y decir, bueno, Señor, pero si yo fui el que te presenté a Pedro y a él lo llevas a todos lados, él es tu íntimo amigo, él se ha vuelto el líder del grupo de los 12, pero si yo fui el que te lo presenté, Señor, pero Andrés jamás hizo tal cosa, hermanos. Amén. Andrés jamás se molestó, a pesar de haber sido él uno de los 2 primeros en seguir al Señor. Amén. Mire, uno se preguntaría, ¿es que el mismo Pedro no le debía a él que le hubiera presentado a Jesús? ¿No habría sido natural que le concediera el Señor a Andrés un puesto especial entre los apóstoles? Pero de todo esto, hermanos, a Andrés ni se le ocurrió. Andrés jamás protestó por esto. Andrés estaba contento de seguir al Señor, hermanos, en la penumbra, ocupando un segundo lugar, mientras Pedro ocupaba el centro de la atención. Andrés se daba por contento y por bien servido de representar un papel secundario, hermanos, en la compañía de los 12. No le importaba. Vea usted algo. Versículo 37 dice: y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Todo el día se quedaron con el Señor. No querían, hermanos, desprenderse de aquel de quien tanto habían oído. No querían desprenderse de la presencia de su maestro. Y Andrés fue tanto el gozo que sintió que quiso que su hermano también experimentara esto. Pero mire lo que pasa. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Pero mire, hermano, en el versículo 42,
Dice, y le trajo a Jesús. Y en ese momento la atención del Señor se va sobre Pedro. Y a pesar de que había sido Andrés el que se lo trajo, a pesar de que había sido Andrés el que se lo presentó, nuestro Señor inmediatamente pone su atención en Pedro y desde ahí empieza, hermanos, a trabajar con Pedro, aunque Andrés había sido el que se lo trajo. El Señor inmediatamente, cuando le es traído Pedro, el Señor le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Amén. Imagínese usted traer a su hermano para presentarle a alguien y que ese alguien en ese momento inmediata y automáticamente toda la atención que era para usted, porque usted lo conoció primero, la vuelque hacia el que usted le está presentando. ¿Cómo se sentiría, hermanos? Pero a Andrés esto no le molestó. A Andrés no le molestó para nada, hermanos. Para Andrés los asuntos jerárquicos, los asuntos, hermanos, de puestos, los asuntos de liderazgo, los asuntos de honor, los asuntos de ser preeminente, hermanos, para él no tenían ninguna importancia. Lo único que importaba era estar con Jesús y servirle lo mejor posible. Miren, hermanos, qué bello ejemplo este. Mientras muchos hermanos y hermanas lo que buscan es la preeminencia, el honor, tener menciones honoríficas. Amén. Y se molestan si no se les da una mención honorífica, si no se les trata con la pompa que creen que se les debe tratar. Sin embargo, la actitud, hermanos, de Andrés es digna de imitar. A él todas esas cosas no le interesaban. Él estaba interesado en seguir a su maestro, en aprender de él, y estaba gozoso de haberle conocido, hermanos. Andrés es representativo, hermanos, de todos los que aceptan ser segundones, y lo aceptamos con humildad y lealtad y sin resentimiento. Amén. Él es representativo de todos aquellos que aceptamos estar en segundo plano. Gloria sea al Señor. Que ese debería ser el sentir de todos, hermanos. Ese debería de ser el sentir de todos. Mientras los discípulos disputaban quién era el más importante, quién tenía la preeminencia, quién sería esto, quién sería aquello, Andrés, tranquilo, hermanos. Número 2. Andrés se caracterizaba por estar listo para presentarle a otros al Señor Jesús. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? En toda la Escritura, solo 3 veces aparece Andrés. Solo 3. Amén. Mientras que el apóstol Pedro, hermanos, tiene una preeminencia aquí en la Escritura, una importancia bárbara. Amén. Aquel que trajo a Pedro con el Señor solo aparece 3 veces. Mientras que Pedro, hermanos, ¿cuántas veces aparece? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, 10 capítulos son casi dedicados a él, a Pedro, hermanos. Aparte de que contamos con sus epístolas, aparte de que contamos con el Evangelio de San Marcos, que es de autoría petrina. Amén. Pero Andrés, que fue el que le presentó al Señor, solo es mencionado 3 veces, hermano. Solo 3 veces aparece Andrés en toda la Biblia. La primera es esta, donde Andrés trae a Pedro con el Señor. La segunda aparece en Juan capítulo 6, versículos 8 y 9, cuando le trae a Jesús al muchacho de los 5 panecillos y los 2 pescaditos. Amén. La tercera es el incidente de Juan 12, 22, cuando trae a los buscadores griegos a la presencia de Jesús. Mira, hermano, hermana,
Las 3 veces que Andrés aparece en la Escritura, las 3 veces aparece trayendo gente al Señor. ¿Qué le parece, hermano? Mire qué maravilloso ejemplo. Número 1, a Andrés no le importaba ser un segundón. No le importaba siempre estar viviendo a la sombra de su hermano. ¿Sabe una cosa? No sé si usted lo ha notado, pero cada vez que en la Biblia se da un listado de los nombres de los apóstoles, siempre aparece en primer lugar Pedro. Amén. Siempre aparece en primer lugar Pedro. Pedro, hermanos, es el que hace aquella confesión que aparece en Mateo 16, 18. Amén. A Pedro le fue revelado por el Padre: tú eres el Hijo de Dios. Mire qué privilegio a Pedro, hermanos. Hasta Dios el Padre le da el privilegio a él. Pedro, hermanos, es el que abre, al que se le concedió el privilegio de abrir la puerta, hermanos, para que la iglesia inicie. Allá en Hechos 2, Pedro es el que predica, hermanos, aquel mensaje contundente de arrepentimiento y se convierten, hermanos, miles de personas. Es Pedro, hermanos. Pero ¿qué hay de aquel que si no hubiera traído al gran apóstol Pedro, hermanos, delante del Señor, Pedro ni lo hubiera conocido? ¿Qué hay de ese por el quien Pedro lo conoció? Amén. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Andrés no tuvo problema nunca con ocupar un segundo lugar. Él nunca reclamó. Y parece, hermanos, que estaba acostumbrado desde antes de este incidente de presentar a Pedro delante de nuestro Señor Jesucristo. Parece que Andrés estaba acostumbrado a que la gente lo identificara como el hermano. Amén. Como el hermano de Simón. Pero mire, es digno de imitar que Andrés nunca se molestó por esto. Y es más digno de imitar aún que las veces, hermanos, que Andrés aparece en la Escritura, las 3 veces él está trayendo gente delante del Señor. Juan capítulo 6 y versículo 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que de ellos tomase un poco. Amén. Estaban con la gran pena, hermanos, de qué iban a comer, con la gran preocupación, hermanos. Pero mire qué es lo que pasa después. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, otra vez, hermano, se le vuelve a identificar con Pedro. Pero uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Amén. ¿Qué es esto para tantos? Dice Andrés. Pero él trayendo a este muchacho delante del Señor. Estaban con el problema, hermanos, ¿de dónde compraremos pan para que coma esta multitud? Así decía Felipe, ¿de dónde? Y nuestro Señor alzó los ojos Jesús y dice que esto decía para probarle, hermanos. El Señor le estaba probando. Y mire usted la actitud de Andrés. Trató de encontrar una solución, hermanos. Rápidamente él buscó a alguien y trae a este muchacho.
que tenía tan poquito, y aunque Andrés dice, ¿qué es esto para tanta gente? Pero Andrés trayendo a este muchacho delante del Señor. Juan 12:22 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo. ¿A quién creen ustedes que se lo dijo? A Andrés. Se lo dijo a Andrés. Dos personas que querían ver a Jesús y Felipe no dudó. Yo sé quién inmediatamente los va a llevar con él. Y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor. Mire usted, identificado Andrés como aquel que le encantaba llevar a la gente delante del Señor. Qué maravilloso, hermanos, qué bonito sería que alguien de nosotros tuviéramos ese don. Y que se nos conociera de esa manera, hermanos. Conocí a una hermana cuando yo era un adolescente, allá en el vecindario donde vivíamos. Esta hermana, ya una señora mayor, hermanos. Pero ella acostumbraba a ir a meterse entre el grupo de jóvenes que estábamos ahí. Y en algunas ocasiones fumando, diciendo malas palabras. Usted sabe cuando uno no conoce al Señor. Pero la hermana venía y se metía entre el grupo. Y ella acostumbraba a invitarnos, hermanos, a que fuéramos a la iglesia. A eso llegaba la hermanita. Jóvenes, los invitamos. Hoy hay culto. Los invitamos. Fíjese que llegó tanto así que estaba el grupo de muchachos, ¿verdad? Patanes, porque así éramos, hermanos. Patanes. Y ya cuando veíamos que la hermana venía caminando hacia nosotros, ¿saben qué hacíamos? Irnos. Ya veíamos que irnos. Otros optaban, hermanos, por molestarse unos a otros. Cuando llegaba la hermana, le decían, ay, ¿sabe qué, hermana? Fíjese que yo no tengo tiempo ahorita para hablar con usted, pero él sí, mire. Y dejaban embarcado a uno para que la hermana se quedara hablando con él. Aparentemente ellos lo hacían, ellos creían que por molestar, por hacerle una broma pesada al otro. Amén. Pero ¿qué creen, hermanos? La perseverancia de esa hermanita rindió sus frutos. Amén. Gloria al Señor. Recuerdo, hermanos, que ella porque todavía vive, es enfermera. Y una vez, hermanos, que tuve un problema ahí de pandillas en la calle, que casi me matan, que me dieron con una navaja aquí en la cabeza, y fui a parar al hospital. En el hospital me cosieron, y a los días, a las semanas, mi mamá me llevó con la hermana que nos evangelizaba, para que ella me quitara los puntos, hermanos. Ay, ¿para qué quise más, hermanos? ¿Qué cree? Quitándome los puntos y evangelizándome, hermanos. Y evangelizándome. Pero sabe una cosa, hermanos, ¿sabe qué aprendí de esta hermanita? Que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Cada vez, hermano, hermana, que usted le hable del Señor a otra persona, no crea que está perdiendo su tiempo. No crea que está perdiendo su tiempo. Nosotros dejemos el resultado al Señor. Mire, Andrés, sin tanta pompa, hermano, sin tanta cosa
sin saber apologética, como algunos dicen, ¿verdad? Y si le presento a nuestro Señor Jesús a alguien, pero me sale con otras ideas materialistas, o me sale con pensamientos de otras religiones, ¿qué voy a hacer, hermano? ¿Qué voy a hacer si alguien se levanta y me dice que esto y que lo otro? ¿Quién fundó tu iglesia? ¿Que quién? No tiene que preocuparse por eso. Miren las palabras de Andrés, hermanos, para presentar al Señor Jesús a su hermano. Hemos hallado al Mesías. Solo eso. Solo eso, hermanos. Mire qué evangelismo más explosivo. Hemos hallado al Mesías. Solo eso, hermanos. El resultado, como dice aquel himno muy antiguo pero muy bonito, el resultado se lo dejo al Señor. Y así tiene que ser, hermanos. Nosotros, si queremos ser como Andrés, debemos presentar al Señor Jesucristo a los demás y dejar el resultado a Él. Para terminarle de contar la anécdota de esta hermana, porque ella siempre iba al parque y allí, hermanos, nos llegaba y nos decía: vamos a la iglesia, los invito. Recuerdo que una vez iban a dar una película, hermanos, sobre los mormones, y nos invitó. Y esa vez, hermanos, yo salí impactado de ahí, porque yo pensaba que todas las iglesias creían lo mismo, que todos creemos en Dios. No, hermanos, esa vez salí impactado. A la siguiente semana dieron una sobre los testigos de Jehová y la hermana ya no tuvo que ir a invitarme, solito llegué, porque dijeron la otra semana los invitamos y solito llegué, hermanos, y yo salí más impactado todavía. Gloria sea al Señor. Unos cuantos años después rendí mi corazón al Señor en esa iglesia donde la hermanita nos invitaba a llegar, hermanos. Gloria sea al Señor. Así que yo quiero animarle, hermano, hermana, a que usted sea como Andrés, que no le interese nada más que presentar gente delante de nuestro Señor Jesucristo. Que no se preocupe por si me van a reconocer algún día que yo fui el que le presenté al Señor. No, hermanos. No, dejar de preocuparse por eso y simplemente cumplir con el mandato que el Señor dio. Id por todas las naciones y hagan discípulos. Amén. Gloria sea al Señor. Hacer discípulos, hermanos, a las naciones. Hacer discípulos. Pero mucha gente, hermanos, hoy todo lo contrario es lo que les gusta. Al contrario del ejemplo que Andrés nos da y del ejemplo que nos dio Juan el Bautista. Recuerda, al principio Juan perdió 2 discípulos, pero no le molestó. No se molestó para nada. Al contrario. Y Andrés, por supuesto, que trajo a Pedro y estoy seguro que a mucha más gente, aunque la Escritura no lo registra, trajo a mucha más gente delante del Señor. Y nunca reclamó para sí un sitio de preeminencia, un sitio especial por ser él el que presenta a los demás. Yo te lo presenté, así que tranquilo pues, porque no te acordás que fui yo. Lo conoces porque yo te lo presenté. Esa es la actitud común, hermanos, entre la gente hoy en día. Pero, hermanos, ya para ir terminando, quiero decirles que la idea es que nosotros, en primer lugar, seamos como Andrés, hermanos, y disfrutemos enormemente trayendo a otros a Jesús. Amén. Sobresale, hermanos, como el cristiano cuyo deseo supremo es compartir, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, es el que recibirá mayores galardones. Amén. Porque mire,
En realidad, hermanos, resumiendo toda la Escritura, los mandatos más importantes son, por supuesto, amar a Dios sobre todas las cosas, hermano, a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hacer discípulos a las naciones. Eso es lo más importante, hermanos. Eso es con lo que todos deberíamos de cumplir. Eso sería, hermanos, tener un corazón misionero. Así como Andrés, desde que entró en amistad con Jesús, pasó el resto de su vida introduciendo a otros a esa amistad. Andrés es nuestro gran ejemplo del que puede, hermanos, del que puede no solo guardarse a Jesús para sí mismo, sino compartirlo. Qué sencillo era el mensaje de Andrés, hermanos. Solo 4 palabras. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Aunque la preeminencia, como le decía, se le dio a Pedro, le contaba la gran importancia que vemos que tiene el apóstol Pedro en la Escritura. Hasta hay una religión que declara estar fundamentada sobre el apóstol Pedro. Le hicieron una basílica en honor al apóstol Pedro. Mire la importancia que tiene el apóstol Pedro. Pero ¿sabe una cosa? Creo que más importante es aquel que Dios usó para ganar a Pedro. ¿Qué le parece? Usted no sabe, hermano, hermana, si aquel a quien usted evangelice llegará a ser un gran ministro de la palabra y el Señor lo usará para ganar muchas almas, para salvar a mucha gente. Amén. Pero en aquel día, delante del tribunal de Cristo, cuando los galardones sean repartidos, se mencionará la obra que hizo este hermano, pero se mencionará también a aquel por el que este hermano conoció a nuestro Señor. Por esa razón, hermanos, es que aquí nos interesamos mucho por el evangelismo del niño. Nos interesamos mucho, hermanos, porque aunque no sabemos qué será de ellos, hermanos, qué va a pasar después, no los vamos a tener toda la vida, pero si sembramos en ellos la semilla del evangelio, algún día, hermanos, eso va a dar fruto. El Señor es el que se encarga de eso. Ese fue mi caso, hermanos. Cuando yo estaba en 6º de primaria, un compañerito me llevó a la iglesia, una congregación de las Asambleas de Dios. En una campaña evangelística me convertí y comencé con él a ir a la iglesia. Mi maestra no me dejó volverme evangélico, mi mamá también se opuso. Es más, mi mamá le pidió favor a la maestra que no me dejara volverme evangélico. Y ahí tuve una gran oposición. Ay, mi mamadita, ¿cómo lo pagó por haberme impedido ser evangélico, hermanos? Me tuvo que soportar muchas cosas malas que hice, pero para gloria del Señor, mire hermano, cuando llegué a mi mayoría de edad y ya tuve uso bien de razón, y cuando yo ya pude usar esa razón para decidí por Cristo, hermanos, porque claro, Él había puesto ese deseo en mí, pero la semilla fue sembrada cuando yo era un niño. Amén. Entonces no dejemos de evangelizar al niño y también al adulto, al joven y a quien sea, hermanos, porque no sabemos si el Señor nos está empleando para ganar a un gran siervo o sierva de Él. Andrés trajo a su hermano al lugar idóneo y lo trajo delante de la persona apropiada. No lo llevó a la iglesia, no lo llevó al credo ni al clérigo, no lo llevó al rabino, lo trajo delante de Jesús. ¿Qué acción más importante fue esa, hermanos?
Gracias al interés de Andrés, Simón Pedro llegó a ser más adelante un gran pescador de hombres y uno de los principales apóstoles del Señor. Simón ha recibido, hermanos, más difusión que su hermano, por supuesto, como les decía. Pero Andrés compartirá el mismo galardón que Pedro, porque Andrés fue quien lo trajo a Jesús. El Señor sabía el nombre de Simón, hermanos, sin que se lo dijesen. Sabía también que Simón tenía un carácter inestable. Y finalmente sabía que el carácter de Simón cambiaría. De todos modos, que sería una persona fiel, como una roca. ¿Cómo sabía Jesús todo esto? Porque Él era el Rey y Él era Dios. Pero estoy seguro también que debido a que pasó un día entero hablando con Andrés, su hermano, así como dice la Escritura. Imagino, hermanos, que Andrés amaba tanto a su hermano que estuvo hablándole de su hermano a Jesús. Gloria sea al Señor. Ojalá así seamos todos y pasemos mucho tiempo hablando con el Señor de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestra mamá, de quien sea. Pasemos mucho tiempo hablando a Jesús de esas personas a quienes queremos que le conozcan. Gloria sea al Señor. Para terminar, hermanos, aunque el apóstol Andrés ocupó siempre un segundo lugar, su galardón será igual al del apóstol Pedro y al de los demás apóstoles. Gloria sea al Señor. Hoy en día hay muchos lugares que llevan el nombre de Andrés, en honor a Andrés el apóstol. Veníamos recordando ahorita en el camino hacia acá, hay una isla en Colombia que se llama la isla de San Andrés. Cuente usted en Guatemala cuántos municipios y departamentos hay, cuántos municipios, cuántos pueblos hay que se llaman San Andrés. Departamentos no, perdón. ¿Cuántos lugares, cuántos pueblos, cuántos municipios hay que se llaman San Andrés? En honor a este hombre, hermanos. Recuerde usted el gran evangelista Andrés, que evangelizó con 4 palabras: hemos hallado al Mesías. Gloria sea al Señor. Oremos, hermanos. Padre, te agradezco infinitamente por tu amor y tu misericordia, Padre, y por estas lecciones de vida que tú nos muestras a través de tu palabra, Padre. Permítenos, por favor, Señor, hacer realidad esta palabra también en nuestras vidas y tomar el ejemplo de estos hombres que te siguieron, Señor, estos hombres que dejaron todo por seguirte a ti, especialmente de Andrés, Señor, que se gozaba y disfrutaba trayendo gente para que te conociera, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser como Él, en el nombre de Jesús. Padre, encomiendo a ti toda esta semana que viene, la última del mes de enero. Por favor, guárdanos, por favor, bendícenos. Por favor, líbranos de todo mal, Señor. Guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, Señor. Por favor, Padre, que los anhelos de nuestro corazón se cumplan si esa es tu voluntad. Sabes las luchas de cada uno de nosotros, Padre. Sabes las necesidades que tenemos. Yo te pido que las tomes en tus manos y que por favor les des solución como tú quieras, porque tu voluntad es agradable, Señor. En el nombre de Jesús. En tus manos, Padre, el asunto de la inscripción de la universidad de mi hija, Señor. Todas esas trabas que estamos teniendo, todos esos obstáculos, te ruego que nos ayudes a vencerlos en tu nombre, para que ella pueda empezar a estudiar en la universidad. Así te pido por los muchachos que están en el bachillerato, Señor, por favor, ayúdalos. En estos nuevos ciclos, por Brenda, por Javier, por favor, Padre, por Rui también, para que tú le ayudes en sus estudios. A mis hermanos en su negocio, Señor, en su trabajo, y también por nosotros, Señor, para que en esta semana vayamos y regresemos
en paz y bendición.